Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria, es un gusto que nos acompañe. En esta ocasión nos hemos de centrar en una de las lecciones más interesantes que vamos a notar a lo largo de este trimestre, Dios o el dinero. Es una elección que debiésemos de hacer todos los días, es una elección que requiere de fe, una elección que requiere de constancia, pero sobre todo es una decisión que va a necesitar que usted y yo conozcamos quién es Dios en nuestras vidas y quién ha sido Dios a lo largo de las diferentes etapas con el pueblo de Israel en aquel entonces y por supuesto también con el pueblo de Israel espiritual. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook como Escuela Sabática Universitaria Montemorelos. Bienvenidos, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Están también presentes algunos amigos de la universidad y me gustaría que se presentaran. Vamos a comenzar por mi lado derecho. Bien, mi nombre es Cianya Salía Gómez Arias, soy originaria de Tabasco y soy egresada de la carrera de Artes Visuales. Gracias. Mi nombre es Judith Centeno, estudio medicina y voy en tercer año de la carrera. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Guerrero, yo estudio la licenciatura en Teología, curso el tercer año y yo soy originario del estado de Morelos. Muy bien, muchachos, pues bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática Universitaria. A usted también que nos acompaña en su hogar. Vamos a entrar ya a la dinámica de estudio de esta semana y es una lección bastante interesante y que nos va a marcar muchos contrastes en relación a nuestra vida como cristianos. Quiero que, Toñito, puedas iniciar con una oración para dedicar esta lección a nuestro Dios. Claro que sí, vamos ahora. Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de encontrar en ella verdades prácticas que nos van a ayudar en nuestro diario vivir. Te queremos invitar en este momento que tú te quedes con nosotros para que nos guíes en el estudio de la lección. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que de alguna forma todos tenemos una percepción de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Dios representa algo en específico para cada uno de nosotros. A alguien que Dios le ha proporcionado salud es el médico divino, ¿sí? A alguien a quien Dios le ha suplido necesidades es su proveedor. ¿Quién es Dios para nosotros? Cuéntame, ¿quién es Dios para ti? Es una pregunta muy profunda, pero sí creo que Dios, al menos en mi vida, es el conductor, aunque a veces yo me oponga a que Él la dirija. Yo creo que Dios es el que hace y mueve mi vida. Bien. Y me da todo. Gracias. Yo siento que en mi vida personal Dios es como mi salvador. O sea, cuando estoy en dificultades, en momentos realmente difíciles, a quien primero acudo es a Dios. Bien. Sin duda alguna, en nuestro diario vivir necesitamos en una presencia divina en la cual nos ayude a poder seguir adelante. Así que Dios para mí es el todo. En mi vida cotidiana, en las acciones que realizo, en lo que leo, en lo que veo, Dios tiene que estar presente en cada una de esas cosas. Esa es una realidad. Ahí en casa vamos a nuestras Biblias, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Vamos a darle lectura porque a partir de esto vamos a poder guiarnos y navegar a través de la lección de esta semana. Por eso Dios, refiriéndose a Jesús, también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En la antigüedad vemos cómo a través de las edades muchas civilizaciones han adorado a diferentes deidades, vamos a llamarlo así. Pero este versículo en específico nos habla que hay un solo Dios. Y por eso yo les preguntaba, ¿quién es Dios para cada uno de nosotros? Tenemos un conflicto en específico en nuestra actualidad. El mundo se rige por dinero y muchas veces hemos tomado el dinero como si fuera Dios en específico.
quiero hacerles una pregunta interesante. ¿Qué tan complicado es servir a Dios en un mundo actual y a nuestra edad, en nuestro entorno? Bueno, en lo personal yo no creo que sea complicado. Al contrario, siento que a nuestra edad y en este tiempo servir a Dios es realmente fácil porque nosotros venimos con una misión, ¿no? Entonces, ya actualmente tenemos la facilidad de servir a Dios con diferentes medios, por diferentes formas. Yo así lo veo al menos. Bien, qué interesante. Yo opino que sí es fácil, pero a la vez tiene su grado de dificultad. ¿Por qué? Porque conforme van avanzando los años, tanto como jóvenes como adultos tenemos distracciones mucho mayores. Entonces eso nos aleja un poco de Dios. Tal vez a veces nosotros queremos acercarnos a Dios, pero no olvidemos que también hay alguien que nos impulsa a salir de Dios. Entonces yo siento que puede ser fácil, así como también puede ser bastante difícil poder acercarnos a Dios. Yo pienso que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, la sociedad ha sido un punto elemental. Ya vemos que desgraciadamente en el mundo que vivimos, el dinero ha sido pues un tema del cual todos de nosotros nos rodeamos. Y en la sociedad en la que estamos viviendo, nosotros como jóvenes, como adolescentes, a veces nos sentimos quizá invadidos y quizá en esa forma, en mi persona, sería un poco difícil poder tener esa relación, poder tener ese equilibrio que debemos de tomar muy en cuenta en cada una de nuestras acciones, de nuestras vidas. En la antigüedad del pueblo de Israel llegó un punto en el que los sábados adoraban a Dios y entre semana adoraban a otras deidades, adoraban a otros dioses de otros pueblos que poco a poco se iban integrando al caminar de... Pues indirectamente también sí, claro. hacemos eso de alguna Sí, forma, ¿no? a eso es a lo que me refería. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado resulta seguir realmente a Dios, servir a Dios en medio de nuestra actualidad? Una de las deidades que se atravesaron dentro del caminar del pueblo de Israel fue Mamón. Y este es un término utilizado en el Nuevo Testamento para describir la abundancia o avaricia material. La abundancia o avaricia material. Y tenemos que ser realistas porque hay algunos estudios que mencionan que los millennials tienen la tendencia a ser más descentralizados, a no seguir lo que dictan los cánones en ciertas situaciones. Somos más desapegados a las cosas. Y eso hace que también seamos más desapegados a Dios. La fe requiere una decisión. ¿Hay algún momento clave en el que ustedes se hayan encontrado en esta disyuntiva? Bueno, supongo que hace poco me pasó algo así, ¿no? Porque pues yo acabo de egresar, entonces te encuentras con eso de lo que tú quieres, de tus planes, del querer ya depender, o sea, no depender de nadie, de salir adelante sola. Entonces empiezas a trabajar y empiezas a pensar en tu desarrollo económico también. Entonces empiezas como que a ver eso y por un momento, al menos a mí me pasó que se me olvidó, ¿no? Se me olvidó que todo le pertenece a Dios, se me olvidó que es el que provee para mí y yo estaba enfocada y centrada únicamente a crecer profesionalmente y pues por consiguiente tener mejores ingresos, únicamente pensando en mí y no en las maravillas que Dios puede hacer. Gracias. Yo pienso que lo que nos pasa mucho a veces a nosotros como jóvenes es lo que vemos. Por ejemplo, si yo veo algo que me gustó mucho y pues quizá no sea accesible a pues mi rendimiento económico, yo pienso que es ahí donde empiezo a ver eso de otra forma y me empiezo a alejar de Dios, me empiezo a alejar, dejo de ver a Dios y veo a eso que deseo, no lo que realmente necesito. Es cierto, la moda actualmente está afectando mucho pues a todas las personas que estamos aquí, porque a veces queremos comprar cosas que se están volviendo muy comunes, como ropas caras, zapatos caros, y muchas veces nosotros hacemos como que el esfuerzo hasta lo imposible o dejamos las cosas esenciales con tal de que nosotros podamos suplir las necesidades solamente por gusto, ¿no? O por solamente seguir moda.
Sí, esa es una realidad latente en nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, usted allá en casa, si puede hacerlo, Génesis 1:1, Salmos 33:6, Isaías 45:11 y algunos otros versículos nos hablan de las diferentes facetas que tiene Dios como creador, ¿sí? ¿Y a qué voy con lo siguiente? En lecciones anteriores hemos encontrado que el dinero no es malo, las posesiones no son malas, porque realmente Dios es el creador de todo. Y si Dios es el creador de todo, no puede crear algo malo. Sin embargo, es el ser humano y Satanás quien pervierte estos dones y se usan para el mal. Como cristianos, podemos pervertir esos dones nosotros y hemos encontrado alguna conducta en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que pueda decirnos que vamos por ese camino. Pues sí, o sea, siempre nos encontramos con circunstancias en la cual Dios nos bendice y Dios siempre da bastante bendición y nosotros en lugar de utilizar esa bendición para ser bendición para las demás personas, a veces convertimos eso que Dios tan bellamente hizo o nos ofreció en algo no bueno, por así decirlo. Siento que sí se puede. Sí, bien, como mencionas, Ortega, en los versículos que mencionaste, se ve claramente que Dios todo lo que ha creado es para que nosotros lo gocemos, que nosotros lo vivamos, que nosotros podamos disfrutar en Él. Pero pues desgraciadamente pervertimos eso, lo hacemos de una manera en la cual nosotros quisiéramos verlo y es ahí donde entra ese dilema, ese problema en el cual dejamos de ver lo que Dios ha hecho para que nosotros disfrutemos y vemos lo que solamente queremos nosotros mismos para disfrutarlo solamente y olvidarnos de Él. Bien, Judith. Algo muy fascinante de la lección, que es en la última parte, dice, siendo que esos dones, los dones, incluso el dinero que Dios nos da, son destinados para ser usados en la gloria de Dios. Y muchas veces creemos, no, pues Dios me lo regaló, pues yo puedo hacer con eso lo que yo quiera. Pero realmente no, incluso el dinero puede ser usado para la gloria de Dios. Y eso es en lo que nos olvidamos. Dios nos da dones, nos da bendiciones, oportunidades que pueden servir para nuestra vida y para la vida de las demás personas, pero nosotros lo usamos de una manera inadecuada y lo usamos solamente para nosotros, para complacernos y nos olvidamos de que realmente podemos servir a las demás personas. Sí. A veces como cristianos agradecemos a Dios separando nuestro diezmo y nuestra ofrenda y decimos, esto de acá es mío y yo puedo hacer con él lo que se me plazca, ¿no? Lo que me plazca. Sí. Vamos a ir a una breve pausa y queremos dejarles en el aire una pregunta que vamos a responder también al regresar de este momento de pausa. Dice de la siguiente forma, muchachos, también usted allá en casa, ¿de qué forma podemos asegurarnos de mantener una relación correcta con las cosas de este mundo y a su vez con Dios? Vamos a una breve pausa. Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por continuar con nosotros. Antes de esta pausa hicimos una pregunta y nos gustaría que usted en casa nos acompañe a responder esta pregunta. Y fue, ¿de qué forma podemos asegurarnos de mantener una relación correcta con las cosas de este mundo y con Dios? Pues yo digo que manteniendo una relación con Dios, ¿no? Suena muy simple
Y yo siento que lo es, pero a nosotros nos gusta complicarnos las cosas, ¿no? Pero si nosotros logramos entender, y es un proceso que nos toma tiempo, ¿no? Pero si logramos entender que todo lo que cae a nuestras manos, que a pesar de que trabajamos, que a pesar que nos esforzamos para obtener esos bienes, lo que sea, a pesar de todo eso, logramos entender que Dios es el que decide otorgárnoslo, incluso el trabajo, Dios permite que lo tengas. Si Él quisiera, fuéramos todos desempleados, ¿no? Pero Él decide, nos dio la bendición del trabajo, nos dio la bendición de tener un medio por el cual tener ingresos. Entonces, mientras entendamos que incluso esas cosas, aunque nos cueste desvelos y esfuerzo, Dios nos los da, entonces podemos entender esa relación que hay entre los bienes materiales y pues el cielo. Muy bien. Concuerdo mucho con el comentario de ella porque si mantenemos nuestra mirada fija y claro en nuestros pensamientos de que Dios es el que nos da todo, o sea, nos damos cuenta de que realmente no tenemos nada. Entonces, nuestra relación con Dios diariamente y con las bendiciones que Él nos da, pues que con eso lo tenemos todo. Muy bien. Toñito. Hay un relato en la Biblia muy interesante, en el cual se encuentra en Mateo 19, 16 al 22, en el cual el maestro se encuentra con un joven, y yo me siento muy identificado con esto porque somos jóvenes, y se encuentra con un joven, ¿no? Y le dice, pues, que los mandamientos que ha guardado, honra a tu padre y a tu madre, y él le dice, todo eso lo he hecho, y me doy cuenta que, pues, un joven cristiano, como cada uno de nosotros, pues desde pequeño nos han inculcado a guardar los mandamientos, a honrar a nuestro padre, a dar diezmos y todo eso, ¿no? Pero llega el punto cuando el maestro le dice, ok, pero si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Y ahí se quedó como que pensando, tengo muchas cosas materiales, y ahí es cuando entra la duda, ahí es cuando entra quizá nuestro sentido de egoísmo, en el cual, a pesar de que Dios nos bendice grandemente, nosotros en nuestra mente humana pensamos que pues esas bendiciones nos pertenecen a nosotros y las queremos gozar nosotros y nada más, no compartirlas ni hacer algo para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y es ahí donde nos hace énfasis en el Hijo del Hombre, Jesús. Cómo Jesús pudo venir a esta tierra y ser perfectamente Dios y ser hombre a la vez. Es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta que a pesar de que esta verdad no la vamos a poder comprender del todo hasta que pues, nos las explique Dios personalmente, de igual forma esta verdad de la relación que debemos de tener nosotros conforme a las cosas del mundo y conforme a las cosas divinas, sí se puede hacer. Es interesante saber que Jesús vino a esta tierra a dar el carácter de Dios, a amplificar el amor de Dios. Entonces es evidente que nosotros como jóvenes, estando en esta tierra, estando en esta sociedad, también podemos reflejar el carácter de Dios. Esa es una realidad latente en nuestras vidas. Y bueno, ¿por qué es importante entender? Ya vimos el papel de Dios como creador, estamos viendo el papel de Jesucristo como hijo de Dios y también como hijo de hombre. Es decir, estas dos partes de Jesús como Dios y Jesús como humano. ¿Por qué es importante? Bueno, enriqueciendo lo que Antonio dijo, siento que nosotros a veces creemos que tenemos derecho o sea, nos los merecemos y no las creemos, ¿no? Pero pues es importante, como tú dices, porque realmente no nos los merecemos o no tenemos derecho. O sea, Dios nos los otorga porque Él así quiere, porque nos ama. Pero no tenemos por qué demandar algo que realmente no merecemos, sino que se nos da por gracia, porque Dios nos ama y no nos quiere dejar solos. Pero no tenemos que ser tan exigentes. O sea, yo así lo veo, ¿no? Ok. Yo veo un contraste. O sea, ponemos de este lado al joven rico y de este lado Jesús. Jesús es el dueño de todo, Jesús, Dios, tienen el control de todo. Sin embargo, Jesús dejó atrás su riqueza, dejó atrás el trono por venir a morir por nosotros. En cambio, el joven rico tenía riquezas solamente materiales y a él le costó, porque la Biblia dice que él se regresó triste. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer. Muchas veces nos comportamos como el joven rico y decimos, ay Señor, pero es que ese es mío, o sea, ¿por qué tengo que dejarlo? ¿Por qué tengo que darlo para los demás? Pero es que realmente Dios dejó todo por nosotros.
para que nosotros tengamos lo poquito o mucho que tenemos, Dios lo dejó para que lo compartamos. Entonces debemos seguir el ejemplo de Jesús y no ser como el joven rico. Yo siento, si me permite, yo siento que a veces nosotros tomamos como que muy superficial esta historia del joven rico. Pensamos de que, bueno, es que es despojarme de todo lo material, de todos los bienes, pero creo que es más profundo, o sea, tiene que ver más con algo sincero, algo del corazón, o sea, no se trata de dejar tus bienes, se trata del amor que le tienes y lo dispuesto que estás a darlo por los demás. No se trata de aventar todo y quedarte sin nada. Se trata de algo realmente sincero y una relación completamente con Dios. Yo creo que hay un punto que no hemos visto en la historia del joven rico. Dice que cuando él se fue, y tú lo mencionaste, Judith, se fue triste. Y él no se va triste porque Jesús le haya dicho, vende todo lo que tienes. Se va triste porque él toma la decisión de no venderlo y sabe que por eso él no va a estar en el reino de los cielos, por esa decisión que él tomó. Y es importante que entendamos esta dualidad de Jesús como Dios y como hombre, porque él también vino a sufrir nuestras necesidades. Él sabía lo que implicaba entregar las riquezas que tenía este joven. Entonces es importante verlo de esta manera porque vamos a entender que no hay un pretexto o una excusa de decir, bueno, Dios no entiende que me costó mucho trabajo tener mi casa, mi coche, mi computadora, X o Y. Pero hay una realidad, Dios estuvo aquí, Jesucristo estuvo aquí, fue hecho hombre. Y Él entiende nuestras frustraciones, Él entiende también nuestras necesidades. Pero hay algo mucho más allá. No solo entiende nuestras necesidades, no solo es el dueño de todo. Imaginen lo siguiente, voy a ponerles una pequeña historia. En algún lugar del país, un hermano compró su vehículo, nuevecito de agencia. Lo dejó estacionado fuera de su coche, mi padre llega a visitarlo. Estuvieron un rato en la casa, oró mi padre por él, y cuando iban a salir, escuchan el ladrido de los perros ladrando, y salen, y el vehículo, los amantes de lo ajeno lo habían dejado sobre tabiques, le habían quitado las 4 llantas al coche, y el hermano se empezó a reír, un vehículo nuevecito, y mi papá le dijo, bueno, ¿de qué te ríes? Las llantas están carísimas, los rines, todo, qué triste. Le dije, es que yo ya sé dónde lo vamos a encontrar, pastor. Y dice mi padre me contó esta historia, que se sube al coche y van a un mercado ahí y le dice, ¿cuánto por estas llantas? Encontró sus llantas ahí y se las vendieron a la mitad del precio que costaban. Y le dice el hermano, oye, ¿y si te digo que esas son mis llantas, me las dejas más baratas? No, pues sí, te las doy más baratas. Y suena a broma, pero es algo que Dios hizo por nosotros. Sí. Él nos creó y luego Él vino a morir por nosotros para devolvernos todo aquello que es de Él. ¿Me explico? O sea, no solo nos crea, sino también nos vuelve a adquirir a precio de sangre. Y ese es nuestro Cristo como Redentor. Cuando la justicia, vean lo que dice la lección de escuela sabática, o sea, también que está allá en casita. Cuando la justicia y la misericordia se abrazaron en la cruz, Jesús pagó la deuda del pecado que debiésemos pagar nosotros. El universo nunca había visto ni presenciado la manifestación de esa riqueza que se usó para pagar la redención humana. Cristo como nuestro aval de nuestra deuda hacia el pecado, nuestra deuda por el pecado. Y es importante que notemos esta parte. ¿Cuál debiese ser nuestra respuesta ante una invitación de Cristo para dejar esas riquezas atrás como el joven rico? Y viéndolo desde el punto de vista como creador, como hombre que sufrió y también como nuestro Redentor. Pues repetirme la pregunta. Se los pongo de nuevo sí, en el contexto. ¿Cuál debiese ser nuestra respuesta ante la invitación de Cristo de dejar atrás nuestras riquezas, de dejar atrás nuestras pretensiones o nuestras intenciones, pero no solo viendo a Cristo como un Dios lejano, como alguien que está en el cielo y tal, sino viéndolo ahora ya desde la perspectiva como creador no solo de nosotros, sino de las riquezas que nosotros buscamos, como hombre que vino a sufrir y también sintió esa necesidad de buscar, de pretender algo, y no solo era eso, sino como nuestro Redentor también. Pues es alguien que ya nos puso el ejemplo, o sea, es alguien que sabe perfectamente las situaciones en las que tú te encuentras. Entonces, nuestra respuesta debe ser simple, o sea, debemos estar dispuestos a. ¿Por qué? Porque para empezar es alguien que te da todo, te provee todo, encima te hizo, encima
te da bendiciones, no te deja solo. Entonces es simple, o sea, si eres tú el que me lo está dando, como muestra de agradecimiento no estoy dispuesta a seguir, o sea, a dar todo de nuevo a algo que tú no me vas a dejar. O sea, si tenemos fe en que Dios nunca nos va a dejar, pues démoslo, Él nunca nos va a dejar desamparados. Yo creo que algo muy importante es que debemos de valorar que Dios nos compró no al mismo precio, sino a un precio mucho mayor. Porque imagínense cuántos ángeles querían venir a morir por nosotros. Sin embargo, la única sangre que podía ser derramada era la de Jesús. Entonces, el precio era sumamente grande y muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios. Y dices, ¿cómo es posible de que Dios vino a morir por gente que lo rechaza? Pero realmente debemos de ponernos a pensar en eso. O sea, Dios murió, dio su vida por nosotros y lo haría muchas veces más. Entonces, es allí donde debemos de hacer conciencia y pues decir, pues Dios, lo mío pues realmente es tuyo, es todo. Tenemos que tener en cuenta nuestro estado. Nosotros somos seres humanos que en nuestro estado se encuentra el pecado. Entonces, al ver a Cristo como el Redentor, vemos ahora que nuestra deuda tan grande que era, Cristo vino y la pagó. Ahora tenemos garantía. Ahora no quiere decir que ahora solamente lo que tenemos, las bendiciones que Dios nos da, lo material, todo lo que Dios provee para nosotros está solamente así, sino que tenemos garantía. Y esa garantía es la importancia en nuestras vidas, porque esa garantía va a ser la base para que nosotros podamos relacionar cada uno de lo que tenemos, cada una de las cosas que Dios nos ha bendecido, para poder darlas al servicio de Dios. Porque ya tenemos esa garantía. Dios nos ha redimido. Esa es una realidad. Voy a cerrar con una frase. Mientras tanto, ustedes piensen en el resumen personal de la lección en breves palabras. Bien, pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención. Pertenecemos a Dios, sino nuestras posesiones también pertenecen a Dios. No solo nosotros, también nuestras posesiones. Lo único que tú y yo tenemos y que nadie nos puede quitar son nuestras decisiones. Su resumen, muchachos, en breves palabras. Dios nos ha dado provisión para cada uno de nosotros. Nosotros debemos emplear esa provisión para honra y gloria de Él. Amén. Nosotros no somos dueños de nada. Si todo lo que tenemos de Dios es por su gracia, entonces nosotros debemos de utilizar lo poco o mucho que tenemos para honra y gloria de Él. Dios me ha permitido tener conocimientos, equipos, cosas materiales, me ha permitido tener muchas cosas y todo le pertenece a Él. Bien, pues gracias por estar en este repaso de la lección. Gracias a usted también que nos acompañó ahí en casa. Y recuerde, pertenecemos a Dios por creación y también por redención. Nos vemos hasta la próxima.